Estamos de vuelta en 8 Magazine y como es habitual los jueves llega el momento de abrir nuestra tertulia. Hoy vamos a hablar de un tema que podríamos sacar a colación en cualquier momento porque tiene una vigencia a lo largo de cualquier momento, pero hace pocos días, exactamente el 11 de febrero, se celebraba el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este es un día que establece la UNESCO para dar visibilidad al papel de la mujer en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Y este organismo, dependiente de la ONU, toma esa decisión porque no existe esa visibilidad. De hecho, solo el 30% de los científicos en diferentes puntos del mundo, esta es una estadística general, son mujeres. La mayoría de las mujeres optan por carreras que antes se podían denominar de letras o del ámbito de las ciencias sociales, y mientras el mercado y el futuro se tecnologiza y es cada vez más técnico y científico, pues la formación de las mujeres sigue siendo humanística, así que esa brecha de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología no solo existe ahora, sino que crece de una forma muy importante a lo largo del tiempo. De todo eso vamos a hablar con mis tertulianas de esta noche. Me acompaña María Martínez. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Buenas noches, Aneja. Miriam López Maqueda, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y hoy se incorpora a esta mesa y espero que nos acompañe más veces en esta tertulia porque ustedes la conocen y viene en otra tertulia que a veces hacemos los martes, siempre que puede acompañarnos. Nuria Bravo, ¿qué tal, Nuria? Hola, buenas noches. Espero que estés cómoda también en esta tertulia y nos acompañes más veces. Yo creo que sí, seguro que sí. Bueno, vamos a empezar a desarrollar los puntos importantes de este tema, pero en primer lugar me gustaría una reflexión sobre la celebración del día. A veces, cuando se establecen fechas de este tipo, como hacíamos el Día de los Enamorados, ¿no? Es importante hacer un día dedicado a, en este caso, la mujer y la ciencia. Bueno, la UNESCO cree que sí. ¿Y María Martínez qué cree? Pues yo creo que también. Yo creo que las mujeres de la ciencia han estado desde siempre, han formado parte de nuestra historia. Lo que pasa que han quedado relegadas, ¿no? Han vivido, yo creo que al albur de sus colegas y las han relegado, pues yo creo que las élites intelectuales de cada época. Entonces yo creo que es el momento de que ocupen su lugar en la historia. Entonces me parece un buen comienzo para que sea así. Miriam, ¿a ti qué te parece? Pues a mí me parece que también es una buena iniciativa, sobre todo porque dar visibilidad a la mujer en la ciencia o en otros ámbitos me parece muy importante, ¿no? Así como otros días que ya hemos hablado aquí pues no tienen tanta importancia, creo que lo que no se nombra no existe, con lo cual si no empezamos a nombrar cada vez a más mujeres que han destacado en la ciencia, en las letras y en todos los ámbitos, pero sobre todo en la ciencia, que hay tantas y tantas y se desconocen, ¿no? Yo quería contar una anécdota, ¿no? Que hoy he ido al cole de mis hijos y he ido a hablar de Jane Goodall, la etóloga, y de 50 niños no la conocía ninguno. Entonces es una mujer que tiene, pues salen bastantes documentales y que yo creo que sí que tiene cierta visibilidad, ¿no? Y ninguno de ellos, además, pues sobre todo trabajando con los chimpancés, que es como algo muy de los chavales, y no la conocían. Entonces sí que me parece importante, además todas las niñas, ¿no? Querían ser ya etólogas. Y hablaremos de la falta de referentes, pero vamos, claro, sí, y por eso es que justo ha sido esta mañana y digo, pues mira, lo voy a comentar porque es una anécdota, ¿no? Que también pues simboliza un poco cómo está el panorama. Nuria. Yo me quedo un poco con lo que comentaba, es decir, lo que no se conoce, pues al final es como que no existe, ¿no? Y es importante que se visualice y que los niños y las niñas conozcan que existen estas mujeres importantes que han estado, están y estarán si somos capaces de darles visibilidad y de animar a que las niñas que están ahora en los centros educativos, que están estudiando, pues se interesen y tomen partido también, ¿no? por esas
esos estudios y esas profesiones. Seguramente la falta de referentes es la primera respuesta a la pregunta que os voy a hacer, pero eso no nos lo hemos planteado solo nosotros, ni un organismo indiscutible como la UNESCO. Por ejemplo, esta semana hemos conocido que desde la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos se ha puesto en marcha un estudio con el objetivo de reducir la brecha de género. Se van a repartir encuestas en institutos y universidades para conocer por qué las mujeres no terminamos por decantarnos por ciertas carreras, por qué las mujeres orientamos las carreras hacia la educación o la administración y los hombres hacia la tecnología y la ciencia. Este debate, que podía parecer un anacronismo con la situación de igualdad que creemos tener, sin embargo, existe en la universidad, están permanentemente potenciando, hay una iniciativa también para incentivar vocaciones de ingenieras. Hay muchas más mujeres en la universidad que hombres, más mujeres que nunca, y en estudios como los de ingeniería son minoría todavía. Sí, ¿Por qué ocurre eso? Porque yo creo que empieza en la infancia. Fíjate, en el último estudio de PISA, de 2015, que publicó El País, decía que las niñas se creen menos capaces que los niños a la hora de alcanzar objetivos que requieran habilidades científicas. Y eso es la base del problema, porque a medida que van avanzando van encontrándose con más problemas. Es lo que se deduce de ese informe, y con motivo del día 11 de febrero salieron los datos a colación, ¿no? Y decían eso, que esa falta de confianza en las niñas es mucho más común de lo que nosotros nos pensamos en la mayoría de los países de la OCDE. Bien, por ejemplo, en España la diferencia es de los que tienen menos confianza en sí mismo en unas comunidades autónomas, y nosotros, en cambio, estamos en las más bajas, junto con Cantabria y con Castilla-La Mancha. Entonces, al final, pues yo creo que empieza desde ahí, para llegar luego a la época de la adolescencia y de la universidad, y ya para terminar, claro, con un techo de cristal. Luego hablamos del techo de cristal, porque también influirá. Sí, pero fíjate que precisamente Burgos, ¿no?, es una ciudad pionera con la Fundación ASTI para el programa que tienen, ¿no?, de la STEM Talent Girl, para fomentar todas este tipo de carreras, ¿no?, que son las carreras relacionadas con carreras STEM, con la ciencia, las matemáticas, la tecnología, pues para dar visibilidad y también acompañar a adolescentes en que vayan, pues por ejemplo L'Oréal, ¿no?, también se ha implicado mucho en que vayan a sus... Sí, L'Oréal, GSK, hay unas cuantas a sus empresas, para que las niñas vean que las ingenieras también hacen pues cosas interesantes, ¿no?, y que no es solo algo de hombres. Pero yo sí que creo fundamental que los niños y las niñas tienen que jugar a ser científicos y científicas, porque si no, pues es imposible que se imaginen de mayores. Entonces aquí igual el tema de la educación, ¿no?, y la visibilidad, pero sobre todo en películas, en series, en cuentos, en novelas. ¿Y me permitís que añada una doble pregunta? Sí. A ver. ¿Por qué los niños no están interesados en las ciencias sociales? Es que me parece igual de grave. ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no juegan a ser enfermeros o, o profesores? Sí. Hay mayoría de mujeres en las carreras humanísticas y de ciencias sociales, y mayoría de hombres en las carreras de ingeniería, las más técnicas. A ver, yo de más joven he dado talleres para la igualdad, de juguetes para la igualdad, y ahora como madre de niño y niña sí que veo que tienen gustos diferentes, y me rodeo con niños y niñas y tienen gustos diferentes. Yo creo que hay algo también que es innato, ¿no?, y que quizás, pues oye, también porque provenimos, mira, hoy con Jane, pues de las cavernas, sí, y también es algo que tenemos ahí, pero sí que es verdad que los referentes yo creo que tienen mucha labor que hacer. Nuria, perdona, que pero estoy de acuerdo con ellas también, que hay un componente muy grande que es educacional, ¿vale?, educativo, en el cual los padres tenemos una parte muy importante. Y yo echaba hoy una ojeada a algunos artículos, porque cuando el otro día propusiste el tema, pues digo, pues es que yo de esto tampoco controlo demasiado, ¿vale?, hay que decirlo. Y la realidad es que lo que más miedo me da como educadora ahora de una peque, pues es precisamente el seguir manteniendo esos mitos que hay, que
que hacen que es que nuestros niños y nuestras niñas no se interesen por determinadas cosas, porque nosotros a veces sin quererlo y estando quizá educados y sensibilizados con el tema, seguimos manteniendo esos componentes educativos de la misma forma que antes, ¿no? Y hacemos pues bueno que no se interesen o que no les mostremos esas mujeres, en este caso, para que ellos se puedan interesar y ellas se puedan interesar y puedan decidir. Yo creo que ahí hemos avanzado, fíjate, Nuria, Sí. porque lo que decía, en relación a lo que decía Eneka, que es importante que desde niños empiecen a jugar, ¿no? Como cuando éramos pequeños, que había aquellos para hacer experimentos, ¿no? De aquellos juegos. El quimicefa, solo había ese. ¿no? Que era como, No había bueno, más. No, a que le yo nunca tocaba. lo tuve, no, yo Tampoco, yo creo que eran conscientes mis padres de que, que te lo era conveniente. no era una buena idea. Por si acaso. Pero por si acaso, pero fíjate, el que haya, yo hace poco en el colegio de mi hija tuvieron la oportunidad, de hecho fueron muchos niños, su grupo de amigos fueron todos a los sábados de la ciencia en la Universidad de Burgos. Ah, es verdad, sí, Y ahí, ¿qué hacen? Jugar en función de la edad que tengan, jugar a ser científicos, jugar a ser ingenieros, jugar a, pues lograron hacer pues un cochecito con imanes, cada uno una cosa. Al final, pues ahí te decantas si realmente te gusta, no te gusta. Siempre tienen que ponerte, yo creo, hombre, si no tienes, a no ser que tengas una capacidad de estas pero estamos innatas como Vera Rubin, como astrónoma, pero igual hay niños que serían unos fantásticos educadores sociales, unos fantásticos ¿Seguro? enfermeros, unos fantásticos maestros de primaria. Claro que los hay, pero también son minoría. Estamos poniendo el foco en las niñas, pero a mí me gustaría ponerlo en los dos lados. En los dos lados. Sí, lo que pasa es verdad que el claro, futuro va a ser más técnico. El futuro va a ser más técnico, sí, va a ser más técnico y muchas de las carreras, o sea, muchas de las profesiones todavía no existen, que a mí esto me fascina. Sí, el poder pensar que en 15 años nuestros hijos y nuestras hijas van a trabajar en algo que todavía no existe, ¿no? O sea, que es como un reto. Pero yo creo que cada vez más, por ejemplo, mis hijos no se sorprenden. A mí sí que me parece importante el lenguaje. Yo aquí siento ser radical, pero yo si voy al hospital y me atiende una mujer, es médica. Y si estoy hablando con una persona que se dedica a la arquitectura y es mujer, es arquitecta. Es decir, o sea, yo creo que los niños y las niñas no tienen que sorprenderse, ¿no? Y nombrar lo que es. Entonces, a veces ha habido mucho debate con este tema, ¿no? El generalismo, pues no. Por ejemplo, antes había el colegio de enfermeras toda la vida y en cuanto se incorporó el hombre ya es colegio de enfermería, cosa que no pasa desde aquí. Yo hago mi propuesta colegio de abogados, ¿no? Que sigue siendo colegio de abogados, con el que yo no me identifico. Colegio de la abogacía me identificaría. Nosotros lo tenemos más fácil, que sí, somos lo periodistas. Pensando justamente. Pero a mí periodistas eso, no hay periodistas. claro, aunque sea algo como muy sutil, creo que es importante, Sí, ¿no? desde Y de hecho los niños son los primeros que hablan en masculino y femenino, ¿eh? Y así se identifican también, que eso creo que ha sido un cambio importante. Por cierto, y hablando de periodistas, seguramente también hemos puesto la educación como centro del cambio, pero seguramente los medios de comunicación y la visibilidad que damos a según qué perfiles también tenemos mucho que ver, ¿no? Yo, cuando has puesto el ejemplo de Jane Goodall, recuerdo cuando vino al Museo de la Evolución hace algunos años que no pude verlo. que fue una emoción general para la prensa. Yo no estuve en esa rueda de prensa, pero los compañeros que estuvieron estaban muy impresionados. Bueno, pues mostrar referentes de ese tipo es muy importante. Me gustaría introducir un elemento más. Lo avanzaba antes María, el del techo de cristal, Nuria. Una se puede convertir en científica, tener una carrera e intentar conciliar de la misma manera que en cualquier otro ámbito, con las mismas dificultades, no sé si más que en cualquier otro ámbito. Y con motivo del día 11, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el país publicaba un estudio que se ha hecho en una universidad canadiense que explicaba cómo hay un sesgo de género a la hora de encontrar financiación para los proyectos científicos. Habían hecho un estudio en el que se presentaban dos proyectos, uno lo presentaba un hombre, otro una mujer, y conseguían más financiación el de los hombres. Al final la solución pasaría por valorar el proyecto y no las personas que lo desarrollan. Claro. Pero ahora mismo eso está ocurriendo. O sea, una vez que ya te has decidido por una carrera
poco femenina, empiezas a desarrollarla y te encuentras con que tampoco puedes avanzar, ¿no? Que tienes un techo de cristal. Ese segundo paso frenará todavía más a las siguientes generaciones. Nuria, ¿qué te parece? Pues que dentro de lo que he echado una ojeada en lo que he leído hoy, hablaban también de esa situación y de esos casos, ¿vale? Es decir, la mujer ya por simplemente ser mujer tiene dificultades per se, ¿vale? Y así encima, simplemente por la cuestión de género las tiene añadidas, pues también son pasos o dificultades que se va a encontrar y que desde luego hacen o dificultan que las personas, si ya de por sí tienes más dificultades añadidas que un chico, en elegir esos estudios y esas carreras y esas dedicaciones de cara al futuro. Sí, yo creo que hay dos partes. Por un lado, el techo de cristal, que en todos los estudios se basa fundamentalmente en el tema de las mujeres, en el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral cuando estás en una carrera investigadora, en los obstáculos para que tu trabajo sea reconocido y en la dificultad para encontrar financiación para los proyectos. Pero a la vez también yo creo que otra de las barreras importantes es ese sesgo inconsciente que hay en la selección de personal, en el que decían que las mujeres tienen que demostrar el doble que los hombres cuando hay una selección en investigación. Entonces, no sé, igual también deberían formar de una forma más adecuada a los seleccionadores o las seleccionadoras, ¿no? Claro, igual tendría que haber más seleccionadoras, ¿no? Claro, por eso digo, me ha llamado la atención, la verdad que, claro, dicen, sí, es un sesgo inconsciente, hombre. Bueno, yo creo que también evolucionaremos, ¿no? Tampoco hay que, o sea, que hombre, yo soy positiva. Ya estamos evolucionando. Por eso, poco a poco, pues yo creo que sí. ¿Y qué pensáis de las cuotas que deberían introducirse? Lo digo porque hace unos días, justamente en el STEM Talent Girl, que bueno, el programa es muy amplio y sobre todo se basa en compartir sesiones con niñas de secundaria, mostrándoles referentes de mujeres que han desarrollado una carrera exitosa y una vida personal plena también en el ámbito de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, y comparten sesiones con niñas. La última en participar ha sido la gerente de la Fundación Pascual Maragall, que lamentaba durante su intervención que solo haya un 19% de mujeres en los consejos de administración, y ella decía que las cuotas son la única forma para lograr la igualdad, que hay que establecer una cuota, marcarla por ley, para que esa evolución a la que os referíais pues sea verdadera y más rápida, ¿no? ¿No os gusta lo de las cuotas? Es que yo no soy muy de cuotas, la verdad. Tampoco, ¿no? Son medidas un poco porque extremas, creo que sí, me parece... Se pueden dar la vuelta. Exactamente, eso es. Porque al final, esto es como en política, ¿no? Bueno, da igual, no sé si es muy buena o muy mala, pero tiene que ir la número 3, como toca mujer. Claro. Pero bueno, es que igual es la número 1 quien tiene que ser una mujer de candidata. Sí. ¿No? Yo creo que puede haber otras medidas. Quiero decir, ¿no? que hay otras medidas que no sea una cuota, porque ahí ya, es que yo creo que ahí ya tienes que demostrar el doble que los hombres. Sí, yo estoy de acuerdo como eres cuota. Yo estoy de acuerdo con Mari, sobre todo que también cuando se deje de ver a la mujer como una... pues como que solo se puede dedicar a maternar, ¿no? O sea, porque es verdad que te pueden ver como profesional, pero también ven esa parte de, ya has tenido hijos, no has tenido, vas a tener, entonces siempre estás ahí con el maternaje detrás. Entonces, cuando veamos paternaje y maternaje, ¿no? Claro. Y esto no quiere decir que yo aquí también tengo mi opinión que es igual, ¿no? Es decir, creo que la mujer pues cría a los niños y tiene que haber medidas para que pueda elegir si se incorpora antes o después, pero sí que es verdad que hay que darle esa posibilidad y hay que dejar de vernos como pues eso, además de profesionales, madres, seamos o no seamos, porque habrá mujeres que elijan no ser madre y también se las ve como futuras madres, ¿no? Entonces, pero va a cambiar, poco a poco se conseguirá. Nuria, ¿tú crees en las cuotas? Yo a mí me dan un poco miedo, pero me dan un poco miedo, sí, en el aspecto de que alguien acceda a esa cuota sin tener las capacidades necesarias. Claro, por cuota, simplemente. Claro. Tanto para como no válida como que tenga que demostrar el doble que otra persona, ¿no? Entonces, bueno,
creo que tienen que estar ahí, como ha habido en otros aspectos también, en que ha habido una obligatoriedad para que de alguna forma pues se llegue a, si no a lograr ese 50-50, sí un número mucho más representativo de lo que hay actualmente. Hay empresas o en otros ámbitos, yo quizá el tema del voluntariado que conozco un poco más, que en la mayor parte de las entidades sociales las mujeres son en un gran número muy superiores a los hombres, y luego la realidad es que los dirigentes de esas entidades pues en la mayor parte de las ocasiones son hombres. Sí, es verdad. Entonces, pero nuestras niñas están lanzadas, van a estar arriba. Hombre. Bueno, de momento, desde la UNESCO, desde FAE, desde la universidad, desde la empresa privada con el Sten Talenger, todos están preocupados en desarrollar ese proyecto, sobre todo de cara al futuro, de cara al futuro de las niñas, que se van a encontrar un mercado laboral absolutamente técnico e incierto, y su formación no va en ese camino. Así que la brecha salarial, por ejemplo, en la que se refería FAE cuando ha lanzado este estudio entre estudiantes de bachillerato y universitarios, decía que el año pasado, son datos de 2017, perdón, las burgalesas cobraron 6.756 euros menos que los burgaleses. Si se siguen decantando por las carreras que menos futuro y éxito van a tener en el mercado laboral, esa brecha será cada vez más evidente. Mayor. Claro. Todas estas instituciones están muy preocupadas, yo también. Así que no sé si se puede ser muy positiva. Seguramente volveremos a hablar de este tema cuando se acerque el día 8 de marzo. Claro. Pero bueno, nosotras que no nos gustan mucho esos días tan señalados, acabamos haciéndolo porque es necesaria una reflexión, ¿no? Y además esta es una tertulia formada por mujeres y que quiere dar visibilidad a las mujeres en otros ámbitos, así que no podíamos pasar pues de este día ni lo haremos el 8 de marzo. Por supuesto que no. Yo creo que si somos capaces de romper esa brecha de género existente, estaremos ya en el buen camino, ¿no?, para avanzar hacia la igualdad real. Bueno, pues volveremos a reflexionar sobre este tema más cerca del 8 de marzo. De momento, Nuria, ¿qué tal? ¿Has disfrutado? ¿Has estado a gusto? Sí, sí. Pues vuelve cuando quieras. ¿Cuándo es el próximo día? ¿Va a volver? Los jueves. Ah, bueno. Sí, no te preocupes. Que... Esos me pillan mejor para conciliar la vida familiar, sí, pues mira, o sea, que los martes. Pues en cuanto te metamos en el grupo de WhatsApp, ya estás dentro. Vale. Muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado esta noche. Os esperamos la semana que viene para hablar de otras cuestiones. Vamos a hacer un alto en el camino, una pausa para la publicidad. A la vuelta, historias de la Burgati.